Te hacemos parte, Espíritu Santo, con nosotros. Levantamos este altar, esta adoración, que realmente nos estés hablando. En tu nombre, Jesús, ato en este momento, sujeto, Señor amado, todo lo que esté en contra de tu presencia, todo lo que esté en contra de tu voluntad, Señor amado, todo espíritu, toda estrategia, todo diseño, Padre del cielo, todo pensamiento, toda cizaña, toda semilla, que Satanás, que los espíritus, Señor amados, que no son agradables a tu presencia, hayan sembrado o estén trabajando en el nombre de Jesús ahora, se secan, papá, caen por tierra, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Queremos en este momento entrar en comunión con vos, alinearnos, conectarnos con tu presencia, conectarnos con tu Espíritu Santo. Papá, en tu nombre, Señor amado, te pedimos que te hagas presente y sobre todas las cosas, papá, que nos hables a nuestro corazón. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, me voy a quedar acá arriba. Buenas noches primero. Yo me siento más cómodo acá abajo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo andan? Bien, más o menos con calor. Yo soy de los que sufro el calor. Bueno, mi nombre es José Meana. No sé si estuvieron en el mes de enero, me tocó estar acá compartiendo una palabra que titulé La condición humana en ese momento. Hablaba del hombre y bueno, algunas cuestiones. Y hoy quisiera continuar un poco lo que se habló, lo que quise transmitir aquella vez, y un poco más enmarcado en lo que Dios está hablando hoy a la iglesia. Estamos en el mes de la santidad, ¿no? Dios va a empezar a trabajar, Dios está obrando, Dios está moviendo, buscando la santidad. Lo básico, lo esencial, creo que todos lo sabemos. Cada vez hablamos de santidad, ¿qué es la santidad? Apartados. Santo viene de sanctus, algo así, una palabra que significa consagrado, apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. La santidad lo que hace es guardarnos del pecado. A fin de cuentas, nuestro único problema en la santidad es el pecado, ¿no? Nada más y nada menos que el pecado. Para dar un poco la introducción a esta charla, a esta prédica, yo la titulé, no sé si está por ahí, es la insatisfacción del hombre. Y vaya que fue complicada prepararla. Cuando hablo de la insatisfacción, una persona es insatisfecha cuando hay una tensión, hay un conflicto dentro que esa persona no logra solucionar. Hasta que no soluciona, esa persona no está satisfecha. ¿Se entiende la idea? Cuando pienso en la insatisfacción del hombre, podemos hablar desde muchos ángulos. No sé, lo que primero se te venga a la mente, quizás mañana me tengo que levantar temprano para el trabajo. No sé, problemas en casa, salud. Hay muchas tensiones que condicionan, que sujetan al humano, porque somos bastante complejos y desde las diferentes áreas sufrimos insatisfacción. No vamos a ampliar o entrar en todo lo que abarca en lo global, pero sí en dos cosas muy particulares. Si me acompañan en la Biblia, en Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, del 44 al 46. Ahí estoy llegando. Esto es un poco lo que toqué por encima aquel miércoles y que hablaba de la condición de hombre. Y si me siguen, dice, ¿se siembra cuerpo animal? ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal
y hay cuerpo espiritual. Esto escribe Pablo a los Corintios. El versículo siguiente, 45. Así también escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Sigue en la línea? ¿Sí? Está hablando de cuando Dios creó al hombre. Y el 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, cual el celestial, tales también los celestiales. Lo que nos está contando Pablo acá es que el hombre tiene un cuerpo animal, ¿sí? Un cuerpo físico, y también tiene un cuerpo espiritual. A ver, no somos solamente materia, no somos solamente cuerpo, no somos solamente algo que está regido por este físico biológico. Hay más cosas, hay cosas más profundas que es el espíritu. Lo que sucede es allá en el Edén, cuando Dios crea al hombre, dice que toma el polvo y del polvo Dios crea al hombre y sopla espíritu de vida en el hombre, ¿no? Esto sucede en el Génesis capítulo 1. Fernando estuvo en la prédica anterior, el miércoles los que vinieron, estuvo hablando del huerto, que hablaba del Edén, que habla cuando Dios crea al hombre, el hombre comparte ese tiempo con Dios. Y siempre dije, Dios me dio a entender, no sé cómo decirlo, que lo que Dios pensó para el hombre estaba ahí, en el huerto, estaba ahí en el Edén. El hombre era pleno, el hombre se desarrollaba en total plenitud en ese lugar, en el Edén. Imagínense, estaba con Dios, estaba cara a cara con Dios. Dice la Biblia que Adán y que Eva andaban desnudos, ¿no? Y no tiene que ver por algo pulcro o por los genitales, sino quisiera comentarle que andaban desnudos porque no tenían frío. La temperatura en ese momento era la adecuada, no hacía frío ni hacía calor. Dice la Biblia que había un vapor que subía y que regaba la tierra. Era como se cree, se piensa, que se armaba un microclima tropical, ¿sí? Por eso es que las cosas crecían. Los frutos que comían no eran los que comemos nosotros, eran mucho más ricos, más sabrosos. Desde todos los ángulos el hombre estaba en su plenitud, no había insatisfacción. El hombre era pleno, estaba totalmente satisfecho. Eso sucede cuando en el Edén, en el huerto, en la intimidad, en el cara a cara con Dios. Todos sabemos cómo continúa, ¿no? ¿Qué viene? La desobediencia arrastra al hombre al pecado, y cuando entra el pecado, ¿sí?, es cuando se produce ese quiebre. Es como que al hombre lo agarran y lo rajan, lo arrancan del lugar de donde estaba. Ese arrebato tan violento que produce el pecado es consecuencia que tenemos hoy en día. Hoy vos y yo nacimos en pecado y nuestro cuerpo es pecaminoso y tentado y saciado y busca el pecado, ¿no? ¿Se entiende? La Biblia dice que el pecado es muerte. El pecado es muerte. Entonces, cuando el hombre peca, ahí se siembra la semilla de muerte. Y a partir de ahí, la muerte es algo terrible. Yo sé que si leemos en Eclesiastés, dice un tiempo de nacer y un tiempo de morir, ¿sí? Y eso lo está hablando del cuerpo, pero Dios no tenía pensado la muerte para el hombre. Es verdad que la persona que es cristiana, cuando muere, muere en paz, porque sabe el lugar a donde va. Pero eso no era lo que tenía pensado. Por eso es tan fuerte, porque nos separa, nos desarraiga. Hago un paréntesis. Yo no nací en un lugar cristiano, yo soy de Necochea. Nací en una familia disfuncional, viciada por el alcohol, el tabaco. Mi vieja fallece cuando yo tengo 2 años por cáncer, un cáncer terminal. Y mi viejo, católico, entre comillas, solamente pisó la iglesia cuando se casó, pero algunas cosas sabía, qué sé yo. Y yo, qué sé yo le pregunté por qué había un pibe que pregunta, ¿no?, ante la muerte, por qué había muerto mi mamá. Y mi viejo me dijo, sabio mi viejo, y tu mamá murió porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido, porque si no viviríamos eternamente.
Yo tenía una bronca contra Adán y contra Eva. Bueno, pero tenía razón. En algunos aspectos, en bruto y todo, tenía razón. El pecado da lugar a la muerte y a partir de ahí entra la muerte en las personas. Eh, otra, otro paréntesis, si se pudiera decir. Cuando yo llego a esta iglesia, hace 3 años o 4, Dios había hablado o sigue hablando, no sé muy bien las fechas, pero ustedes se van a dar cuenta que decía, bienvenido a casa, ¿no? Había un banner que decía bienvenido a casa y era mucho del lema, bienvenido a casa. Ese bienvenido a casa estaba referido a la gente que se había ido de la iglesia y que estaba volviendo a la iglesia, ¿no? Yo cuando viajé de Necochea para Tandil, para continuar con mis proyectos y mis estudios y mis trabajos acá, busco una iglesia para congregar, vengo a esta iglesia. Y cuando yo veo ese bienvenido a casa, yo no estaba apartado, ¿sí? Yo desde que conocí a Dios a los 14 años no me aparté de Él. Pero fue una caricia, fue un mimo, fue un... Es así. O sea, es que yo creo que al fin de todo, la Biblia nos cuenta, nos narra la historia del hombre sobre la faz de la tierra buscando eso, volver a casa. Tengo esa impronta de que lo que estamos buscando en realidad es volver a ese cara a cara, volver a ese lugar con Dios. Y lo digo en genérico, lo digo entre creyentes y no creyentes. La física me avala un poco, la biología. Cuando habla de la estructura de un ADN, dice que nuestro ADN tiene memoria. ¿Se entiende un poco? Un ADN que tiene memoria generacional, que sabe lo que pasó. Y cada uno de nosotros, dentro de las cosas que tenemos en comunes, tenemos un mismo antepasado, si podemos decirlo. Todos nacimos de Adán, ¿no? Salimos de Adán. Y digo yo, no sé, quizás la duda me lo permite pensar que en lo genético mi cuerpo también recuerda de ese momento cuando Adán estuvo cara a cara con Dios. Y quizás, de alguna manera, anhelo eso, busco eso. No sé si te pasa, pero a veces cuando llegás y toca una linda adoración como nos tocó hoy, que se siente el clima de Dios, es reconfortante. Porque, no sé, te querés quedar, sentís la presencia de Dios, sentís la adoración, sentís a Dios y te querés quedar. No entendés, no lo analizás, simplemente es nuestro lugar en el mundo. Cuando Dios pensó eso pensó, o sea, nuestro lugar está ahí con Dios. Y más o menos se va entendiendo la idea de lo como quiero armarlo. Cuando hablamos del mes de santidad, estamos hablando de apartarnos del mal, de apartarnos del pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios, ¿sí? Es lo que nos aleja de Dios. Y al fin de cuentas, lo que estamos buscando es volver a esos brazos, es volver a ese lugar. ¿Saben lo que significa la palabra religión? Religión viene de religare. La religión, la palabra en sí, los términos, viene de religare, religar, volver a atar, volver a unir. ¿A unir qué? Lo que una vez se rompió, a Dios con el hombre, ¿sí? Diferente el término religioso, diferente el término religiosidad, o incluso el término religión como lo entendemos, ¿sí? Esa persona que busca estructuras, dogmas, estereotipos, ¿me van entendiendo? ¿Sí? Diferente a eso que el hombre lo que ha hecho de la religión, que sea vana, vacía y hueca. La palabra religión es muy profunda y es muy bella. Santiago, las cartas de Santiago las encontramos, porque la religión pura y sin mancha dice, y escribe. La palabra es muy profunda. Entonces, a ver, sucede que el pecado que nos separó, ¿sí?, generó una insatisfacción en el hombre. Y hay 2 tipos de insatisfacción, o no, 50 tipos de insatisfacción, pero como para separarlo de algún modo, sufren los que no son cristianos
La gente que no conoce a Dios sufre porque lo que está buscando en lo profundo es volver a Dios, y también sufre el mundo cristiano. Vos y yo también sufrimos ese pecado, diferente al que no conoce a Dios, pero también lo sufrimos. Te voy a invitar a que leamos Romanos 8. Romanos 8, versículo 19 al 23. Es un texto muy conocido y Romanos 8 es la bomba de los capítulos de Romano. Es fantástico este capítulo que escribió Pablo. Dice, conocido, texto conocido, porque el anhelo ardiente de la creación, y acá de la creación está abordando de las personas que no conocen a Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Están esperando nuestra manifestación. La creación está esperando que nosotros hablemos, la manifestación de nosotros. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Puf, no vamos a entrar mucho, simplemente esto. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Vanidad es nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo es corruptible, ¿sí? Hoy en día acá nuestro cuerpo es corruptible, es vano. Estamos dentro de este cuerpo. El siguiente versículo, el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación, toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No sé ni voy a saber qué es un dolor de parto, pero imagino que es doloroso. Bueno, Pablo lo escribió y tampoco, no sé si lo sabía. El Espíritu Santo le estaba hablando. 23. Acá está. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, los cristianos, los que conocemos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ven lo que está diciendo Pablo? Está diciendo que la creación está esperando a que nosotros le mostremos la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero nosotros mismos también gemimos porque tenemos un cuerpo que estamos esperando que sea redimido. Cuando arrancamos en Corintios dijimos que hay cuerpo animal y que hay cuerpo espiritual. Cuando dejemos esta tierra, dejemos este cuerpo animal, vamos a resucitar en un cuerpo espiritual, incorruptible, que no va a variar. En ese cuerpo en el que no va a ser asediado por el pecado, ese cuerpo es el que vamos a... Ese es el cuerpo que Pablo está esperando, al que Pablo está diciendo, el que Pablo está anhelando. Porque este cuerpo en el que estamos sujetos hoy en día es corruptible y es tentado y sigue al pecado. ¿Se entiende? ¿Sí? No sé si a vos te pasa, yo me siento muy identificado. Y digo, wow, qué locura esta. Rápido vamos a hacer un parate analizando un poco el mundo no cristiano, el mundo que no conoce a Dios. El mundo que no conoce a Dios, la insatisfacción que sufre es heavy. Eclesiastés 2, ¿sí? En Eclesiastés 2, capítulo 10 y 11, Salomón narra, después te invito quizás, no podemos profundizar, pero en tu casa que lo leas completo, ¿sí? Y que busques la versión Reina Valera, porque es contundente, y que te animes a leer alguna otra versión. Está buena parafraseada, esta está en NBI. Salomón escribe y narra todo lo que él logró, ¿sí? Salomón, rey de Jerusalén, en ese momento escribe la grandeza y su gloria. A ver, ¿qué te quiero decir? Que Salomón, no sé si conocen la historia de Salomón, en un momento Salomón la pifia,
se va, deja de lado a Dios y hace su mundo, su vida. Es como que hagamos, dejemos de lado a Dios y construyamos lo mío. Salomón hace eso. Y no solamente que hace eso, sino que logra todo lo que un hombre terrenal puede lograr. ¿Sí? ¿Vieron cuando Jesús se cruza con Satanás en el desierto? Allá, que Jesús lo tienta y le dice, si te postrares y me adorares, yo te entregaré la gloria de este mundo, todo lo que hay, ¿no? Bueno, Salomón tuvo esa gloria. Cuando vos lees Eclesiastés 2, te va a decir, dice el tipo, lo leemos, más fácil, las palabras de Salomón en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. Escuchen lo que dice Salomón. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. ¡Fua! El tipo dio riendas sueltas a sus pasiones. Mi corazón disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Lo único que sacó fue el disfrute. Consideré luego todas mis obras, todo lo que hice, y el trabajo que me había costado realizarla, y vi que todo era absurdo. Un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. El tipo corrió detrás de los placeres de este mundo y los alcanzó. Y cuando los alcanzó se encontró con un precipicio. No había nada después de eso. Lo único que me llevó fue disfrutar. Cuando arranca el capítulo, en el versículo 2 dice, a la risa le dije, ¿de qué me sirves? Enloqueces. O sea, el tipo se había saciado de todo y nada lo satisfacía. Eso es una persona que no tiene a Dios. Eso es una persona que tiene sus objetivos terrenales. No sé si lo has tenido, no sé si conoces gente. Yo, estando dentro de la iglesia, he corrido tras placeres terrenales, como es una profesión, incluso a veces, cosas que a veces inventaba yo, pero digo, corrió tras de eso y el tipo los alcanzó y todo logró, Si vos lees Eclesiastés 2, todo logró. Dice que hizo casas, hizo mansiones, disfrutó del arte, de la música, todo lo que a vos se te pueda ocurrir por la cabeza, el tipo lo disfrutó y no les hacían nada. Eso lo dice Salomón en Eclesiastés. Eso se ve hoy en día en la televisión. Hay un científico británico llamado C.S. Lewis, creador de las Crónicas de Narnia, que dice, te voy a leer una frase de él, si me acompañás, a ver, dice el tipo si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, ¿sí? Si hay en mí algo que yo no puedo llenar, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Si ninguno de mis deseos terrenales me satisface, eso no prueba que el universo sea un fraude. Probablemente el mundo nunca fue destinado a satisfacerlo, sino tan solo a despertarlos, a sugerir lo que en verdad es. ¿Medio complicado? En otras palabras, si a vos la vida no te termina de satisfacer, no significa que la vida, que este mundo sea un fraude, sino quizás estás buscando mal. Quizás la vida te está contando o te está mostrando otra realidad. Te está despertando esa necesidad para demostrarte lo que en verdad es. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Hay un ángulo, hay un área que tenemos que alimentar y que es el espíritu. ¿Sí? La gente que está en el mundo a veces escucha esto y no quiero entrar, ¿no? Pero cuando uno se mete en el materialismo y pin, y deja de lado la parte espiritual, hay un vacío. Y después a veces se intenta llenar, por eso es que garpa el yoga, el reiki, no sé, está de moda ciertos tipos. Vos ves que hay gente que va a la iglesia, cumple y se va después, porque quieren satisfacer esa necesidad que está latente, ¿sí? No hay una conversión, pero hay algo que todavía no se ha solucionado.
Em, Seguimos. En Hebreos, perdón, vamos a leer un par de capítulos más, versículos más. Son bastantes textos bíblicos, perdón, pero me parece que cada uno es más importante que el otro. Vamos a Hebreos capítulo 11. En Hebreos va a hablar de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Me van siguiendo un poco la línea? Abraham, en el momento en el que escribe esto, perdón, Pablo está escribiendo, el escritor de los Hebreos está escribiendo de Abraham. Escribe eso cuando Abraham sepulta a su esposa, a Sara, ¿sí? Cuando Abraham la sepulta, hace esta palabra y hace esta reflexión tan conocida: y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham es una persona, ¿sí?, que hizo las cosas como Dios mandó. No como, digamos, no estamos hablando ahora de la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Estamos hablando de un tipo que sí conoce a Dios y que hizo terrenalmente. Si vos lees la vida de Abraham, Abraham está en paralelo con Salomón. Alcanzó todo, pero según los caminos o encauzado en lo que Dios le dijo. Y Abraham dice que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si se hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían, tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, esto es celestial, por el cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A ver, parafraseado, Abraham logró todo en esta tierra y no lo satisface. Dice: yo en este lugar soy extranjero y soy peregrino. Este no es mi hábitat. Tiene sentido cuando, de vuelta, Pablo dice: acá somos como tienda de carpa, estamos de paso. Abraham la tenía re clara. Y dice, y cuando dice esto es porque está anhelando lo que dice Pablo, ¿sí?, en Romanos. Está anhelando la redención de ese nuevo cuerpo, de ese lugar. Está anhelando el tener ese cara a cara con Dios. Está volviendo a tener esa intimidad. Y acá entramos un poco en lo que sufrimos los cristianos. Nosotros conocimos a Dios, lo conocimos, se nos abrieron los ojos, somos convertidos, vimos la verdad, pero estamos acá en la tierra todavía. La Biblia dice que todas las cosas fueron sujetas bajo Jesús, ¿sí? Eso dice la Biblia. Y Dios pone el cuerpo y demás, pero en líneas generales dice que todas las cosas en la cruz, Dios sujetó todas las cosas en Jesús. En Hebreos, capítulo 2, nos cuenta: pero vemos que todas las cosas aún no se le han sido sujetadas. O sea, estamos en el tiempo en que se le están sujetando las cosas. ¿Qué hacemos como cristianos? Pues, bueno, pongámonos en marcha para que esas cosas que faltan sujetarse se sujeten y pueda ser la venida y podamos estar cara a cara con Dios. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende más o menos a lo que voy rebuscando? Como cristianos, ¿sí?, aún gemimos y padecemos. Y cada vez que venimos, los encuentros que tenemos con Dios son parciales. Es el momento de oración que Dios está en nosotros. Es fantástico. Pero nuevamente a veces nos vemos asediados por el pecado que nos invada, que nos inunda. Y lo más lindo, o lo más loco, no sé si te ha pasado, no sé si te gusta, me apasiona un poco Dios. Y Pablo nos dice que estas son las primicias
del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Es lo primero, es como el plato, es como la entrada. Nosotros estamos disgustando de las primicias. No tenemos ni idea cómo es el cielo. La Biblia nos cuenta que la adoración nuestra es una imagen de lo que pasa en el cielo. Es una sombra de lo que pasa en el cielo. No tenemos ni idea de lo que es la adoración en el cielo. Nos aproximamos y nos fascina. Entonces digo, wow, cuántas cosas, ¿no? Y en ese momento tenemos esta lucha interna, y con esto voy cerrando mi prédica. Vamos a leer un par de versículos antes, pero con esto voy declinando. Y tenemos una lucha interna. No sé si conoces alguna vez, has escuchado de El Dr. Jekyll y el Señor Hyde. Es una novela corta de un británico por allá en el 80, en 1880, que cuenta la batalla de una persona que se llama Jekyll, que tenía un trastorno bipolar. Una Jekyll amaba hacer las cosas bien, Hyde amaba hacer las cosas mal, la contrapartida. Una banda de rock cristiana conocida como Petra, no sé si la conocen, muy buena banda, escribe un tema tomando esa novela y haciendo una metáfora, presentando a un cristiano como Jekyll y Hyde, presentando a un cristiano como esa batalla que enfrentamos todos los días entre elegir por el espíritu o elegir por la carne, presentando la batalla que sufrimos entre elegir a Dios o elegir los deseos de esta tierra. El tipo, te cuento una frase de la canción porque me sentí identificado, me dijo que claro cómo expresa. Y el tipo dice, tengo un secreto que a nadie dejó ver. Es una sombra maliciosa en mi ser. Mi otro yo, que yo trato de detener, se escapa haciendo cosas que yo no quiero hacer. El tipo está diciendo, hay algo en mí que hace lo que yo no quiero hacer. Volvemos nuevamente a Pablo, cuando Pablo dice, lo que quiero hacer, eso no hago, sino lo mal, lo que no quiero hacer, eso hago. Me siento como Jekyll y Hyde, dos hombres que en una guerra están. Es muy trillada esta metáfora. Yo una vez la leí en unos cuentitos chiquititos en las que hablaban que un cacique le contaba a un hijo que tenía dos lobos peleándose dentro. Entonces uno era malo y otro era bueno, y cuál de los dos iba a ganar. El cacique le decía, va a ganar el que vos alimentes más. Es algo que está trillado, que gira, pero que representa la batalla espiritual de un cristiano. Y te invito, por favor, una vez más, que me acompañes a Romanos 7. Romanos 7. Y esta la voy a leer en la versión NBI. Romanos 7, capítulo 15. Y es... porque yo cuando leía esto, digo, lo está escribiendo el apóstol Pablo. No lo está escribiendo cualquiera. O sea, lo está escribiendo Pablo, el que dijo, sean imitadores de mí. Ese mismo está escribiendo esta palabra. Y escuchen lo que dice. Lo leo en la versión NBI. Reina Valera está genial también. No sé, cualquier otro tipo. Por ahí digo, esta es más ágil. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Cuando hablemos de la ley en este momento nos vamos a meter, porque tiene que ver con la ley y la gracia, ¿sí? Pero nos desviaremos de lo que queremos decir. Simplemente entender lo que estaba escribiendo Pablo, por lo que estaba pasando Pablo. Versículo 17. Pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado
que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita de vuelta en este cuerpo corruptible. 18. Yo sé que en mí, el 18 dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es muy fuerte lo que está diciendo, ¿entienden? O sea, tipo, está diciendo, hay algo dentro de mí muy fuerte que busca hacer el mal. 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pablo era uno que se deleitaba, claramente. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Entienden la expresión de Pablo? Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias te doy por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo someto... Bueno, y continúa, termina el capítulo 7. No sé si te sentís identificado. Yo cuando leí por primera vez este capítulo me sorprendí porque dije, bueno, no soy el único que le pasa a Pablo, entonces más tranqui. Nuestro cuerpo dice que en los miembros nuestros somos seducidos y arrastrados por la concupiscencia. O sea, la concupiscencia es que en mí está la maldad. Mi cuerpo está acá en esta tierra, nació un pecado y busca eso. Ahora, ¿todo está perdido? De ninguna manera. Pablo escribe este capítulo antes de escribir Romanos 8. Y Romanos 8 es polenta. Lo que estaba diciendo Pablo es que no nos vamos a dejar asediar por el pecado, sino estaba diciendo, esto pasa. ¿Y por qué pasa? Porque tu cuerpo ama el pecado, es del pecado y sigue del pecado. Y esta lucha que vos tenés es normal. Hay una mente, entre la mente y el cuerpo hay una batalla que se libra continuamente. Y dijimos que el pecado es lo que nos aparta de Dios. Por lo tanto, cada vez que somos pecados, somos, no sé si existe esa frase, pero a ver si se entiende, menos santos, ¿sí? Nos alejamos más de Dios. Y si estamos en la semana de la santidad, decís, yo santo no voy a ser nunca. Nunca voy a ser santo. Persigo algo que nunca voy a alcanzar. Bueno, a ver, Pablo lo que estaba diciendo es, esto es lo que estamos viviendo. Esa es la naturaleza humana. Somos así. Pero, a ver, ¿de qué habla la Biblia? Si no es nada más y nada menos de Jesús. En nuestras fuerzas nunca vamos a ser santos. Nunca. Bástate en mi gracia, dice Dios. Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Si yo enfrento todas las mañanas con mis fuerzas esa batalla, pierdo. Ahora, ¿quién fue el que venció la muerte? Es clara. ¿Viste que dijimos que religión significa religar, volver a unir? Bueno, todos sabemos quién Dios usó para volver a unir a Dios y al hombre. Si no es ni más ni menos que Jesús. Jesús entiende la condición de hombre. Dios, siendo Dios, no podía habitar en altares, no miren la palabra, en construcciones humanas, porque es Dios. Dijo Jesús, yo voy.
yo voy. Y si lees en Hebreos, perdón, ya terminamos con estos capítulos, pero por favor, vamos a leer 2 textos de Hebreos. Si lees Hebreos, dice en Hebreos capítulo 2, lo leo rápido. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros participamos de carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús dijo: yo me he visto de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte, esto es darle un poco de su propia medicina al diablo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo. A ver, utilizó su arma en su contra, por medio de la muerte destruyó la muerte, que esto es el pecado, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, nosotros, por el cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús fue semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Un versículo más, Hebreos 4, ahí nomás, Hebreos 4, 14, continúa diciendo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, ¿no? O sea, Él nos entiende. Compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es muy loco. En todo, hasta lo más vil de lo vil fue tentado, y en nada cayó en pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Sumo sacerdote, ¿saben lo que es? Hay un sacerdote y hay un sumo sacerdote. Y con esto voy cerrando, no sé si los músicos acompañan, cierran. El Éxodo nos cuenta que en el Antiguo Testamento el tabernáculo se dividía en 2 partes: lugar santo, un velo, lugar santísimo. El lugar santo entraban los sacerdotes únicamente, que daban el culto. Es como ahora, qué sé yo, daban el culto, bueno, y los ritos que tenían. Al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote para ofrecer ofrenda, ¿sí?, del pecado del pueblo. Entraba uno que Dios elegía una vez al año para que Dios perdonase el pecado al pueblo. Y se hacía por medio de sangre de machos cabríos, que pin, que pan. Eso es todo, está todo escrito. Porque el pecado, ¿qué es? Muerte. Y eso se tenía que pagar con sangre. En el Antiguo Testamento todo lo que pasaba era incompleto, dice la Biblia. No era suficiente la sangre de animales. Estábamos hablando de humanos. Entonces Jesús dijo: voy yo. Se vistió de cuerpo humano, padeció todo y dijo: che, al pecado hay que pagarlo con sangre, pago yo. Por eso es cuando dice que tenemos sumo sacerdote que nos entiende, ese es Jesús. Y dijo: en el Antiguo Testamento los animales se mataban afuera de la ciudad porque era feo. A Jesús lo crucificaron fuera de la ciudad. Lo mataron como un cordero. El tipo dice que no entró en el tabernáculo, el lugar santísimo, en que ese momento se conocía, que era hecho por manos de hombre, sino dice que el tipo subió al cielo y entró en lo que de verdad es, y no esta sombra. Entró al cielo y se presentó ante Dios para ofrecer pecado de una vez y para siempre de todos nosotros. Entonces,
¿cómo no nos vamos a acercar a Dios? Si lo que anhelamos nosotros es volver a Dios, y lo que anhela Dios es volver a Él, ¿cómo no vamos a dejar nuestra mente que siga luchando a decir, che, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad? No lo vamos a leer, te invito a que lo dejes en casa. Esto iba a terminar con Romanos 8, en la que Pablo termina diciendo, después de que dice ese problema que tenía con el pecado, dice, che, porque entiendo y sé que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni desnudez, ni paz, ni hambre, ni esto, ni nada, 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 nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claro que es en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que somos un poco más santos, perdón la expresión, no es la correcta, pero para que usted me entienda, cada vez que buscamos esa santidad, estamos buscando el diseño de Dios, y estamos buscando lo que Dios quiere para nosotros, y las cosas salen mucho mejor. Así que te invito, si me acompañás, a que te pongas de pie y a que yo pueda hacer una oración. Hago una oración y después los dejo. Y ahí donde estás, nada, simplemente es que este tiempo haya valido la pena. Mi deseo o mi preocupación es que Dios te haya hablado. Que todo lo que hablamos algo te pueda llevar. Pero creo que siempre, el fin de todo discurso es... Se golpeó el chico. El fin de todo discurso es Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús. Y todo el Nuevo nos habla de Jesús. Y claro, si fue la persona más grande que pudo caminar en esta tierra. Así que, Papá, Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias una vez más por tu Hijo Jesús. Gracias por esa cruz. Gracias por haber dejado tu lugar en el cielo para venir a padecer lo que padece el hombre. Pero sin caer en nada. Nosotros fallamos tantas veces y tu gracia y tu amor, que no lo entendemos, nos cubre. Y es tu amor lo que me acerque cada vez más al Padre. Es tu amor lo que me hace llegar cada vez más a Dios. A ese lugar donde nunca debimos salir. A ese lugar donde es nuestro hogar, donde es nuestra casa. A ese lugar donde no tendríamos que haber salido, porque cuando conocimos el mal, entró el dolor, la angustia, la desesperación, que no tendríamos que haberlo probado. Pero en tu gran amor mandaste a tu Hijo. Y gracias a Él, hoy podemos disfrutar de tus bendiciones. Gracias a Él, hoy podemos entrar en tu trono y adorarte. Gracias a Él, hoy vos nos visitás y sentimos tu presencia. Gracias a esa cruz, somos limpios del pecado que nos asedia y tenemos esa charla, vos nos escuchás. Gracias a Él, volvemos a unir en parte con vos, Señor. Esperando el día de mañana cuando mi cuerpo se redima y entremos en un nacimiento, en un cuerpo incorruptible. Pero hoy estoy acá. Hoy estoy acá. Y tengo que seguir trabajando y haciendo tu obra. Caminando, Señor amado, en esta tierra para que se cumpla
tu voluntad, para que se haga tu voluntad. Así que, Señor, te pido a que nos estés hablando, a que podamos entender que es por gracia, Señor amado, que somos santos, que nunca vamos a poder lograrlo, que no es con nuestras fuerzas sino con las tuyas, y que por medio de Jesús es que somos santos y que podemos llegar a vos. Bendigo, Señor amado, cada uno de los que están acá presentes. Bendigo sus vidas, Señor amado. Bendigo sus vidas, papá. Que en este momento ellos se puedan poner a cuentas con vos, pidiéndote perdón, Señor amado. No dejando en vano aquella cruz, pidiéndote perdón y acomodando, Señor amado, para poder entrar, como dice, a tu presencia. Y ahí, en la santidad, en ese lugar, que es el lugar del hombre, que en ese lugar vos le empieces a derramar de tu voluntad, empieces a derramar tu espíritu. Es ahí en la santidad donde, papá, vos les empezás a dar a los corazones, donde se empiezan, Señor amado, a manifestar los dones, Señor amado. Es en ese lugar, Señor amado, donde se afianzan los pensamientos, donde los proyectos, Señor amado, son establecidos, Señor amado. Es ahí en el lugar santo, Señor amado, cuando te adoramos, papá, que tu voluntad, papá, que el cielo, Señor amado, se ejerza acá en la tierra, Padre del cielo. Es ahí en la santidad, Señor amado, donde la vida realza su sabor, Señor amado, donde la vida toma color, Señor amado, donde la sazonamos, Señor amado, donde la cuestión cobra sentido, Señor amado, y no deja de ser una vida vana, Señor amado, sino una vida cargada, Señor amado, con propósito, Señor amado, con fe, con amor, con seguridad, Señor amado, con pasión, Señor amado. Es ahí en la santidad, Señor amado, donde se renuevan, Señor amado, tus misericordias, pero es ahí en la santidad donde vos estableces tus diseños, Señor amado, para cada uno de ellos, donde ellos encuentran, Señor amado, su lugar en el mundo, donde ellos se encuentran, Señor amado, donde ellos se encausan, Señor amado, en tu voluntad, Señor amado. Es donde todo empieza a cobrar sentido, Señor amado. Es ahí, en esa santidad, es ahí, en ese huerto, es ahí debajo de tus brazos, es ahí debajo de tus alas, Señor amado. En tu nombre, papá. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la palabra que me has dado, Señor, a través de José. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Bendecimos a cada uno de los corazones nuevamente, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia sea manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Y bendigo a cada una de las personas que no han llegado a este lugar, Señor, nuevamente. A todos los que están acá, los cubro en el nombre de Jesús. Cuídalos en su regreso a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias nuevamente, Señor. Gracias, Señor. Miro hacia ti, no me invadirá el temor. Con tus ojos, Señor, yo quiero ver. Miro hacia ti, en quien puedo confiar. Mi ayuda nunca me dejarás. Que todos podamos mirarte, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas nuestra ayuda, en el nombre de Jesús. Gracias. Miro hacia ti, no me invadirá el temor. Con tus ojos, Señor, yo quiero ver. Miro hacia ti, en quien puedo confiar. Mi ayuda